Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos esta semana tema nuevo. Esta vez tenemos formación de palabras. Es un tema muy sencillo, se suele dar en la primaria, pero hay que prestarle mucha atención. Vamos con la teoría básica. Todas las palabras de nuestro idioma están formadas por dos partecitas que se llaman morfemas. Todas nuestras palabras están formadas por morfemas. Unos son los morfemas base y otros son los morfemas afijos, que ya vamos a ver qué es cada uno. Por ejemplo, yo tengo la palabra flor, pero flor es la base de la palabra. Pero si yo a flor le agregara unas pequeñas partecitas de palabras, le cambio por completo el significado. Y si le agrego hería, esta partecita, este morfema, me queda florería, que significa lugar donde se vende flores. O le puedo poner esto y que me quede florista, que significa una persona que vende flores. O puedo poner al y me queda floral, que cambiaría el significado de flor a algo relativo, relacionado con la flor. Entonces, hay una parte de la palabra que es la base que encierra el significado más importante de la palabra. Y se le puede agregar una pequeña partecita más llamada afijo que le cambia o le modifica el significado de la base. Deja de ser flor para ser florería, deja de ser flor para ser florista y así. Vamos con el segundo ejemplo, por si no les entendieron el de flor. Casa. La base de la palabra casa es solamente cas. ¿Por qué? Porque a esa palabra, a esa base, yo le puedo agregar, por ejemplo, ita. Y me queda casita. Y ahí cambió el significado de la palabra de una casa a una casa pequeña, porque es una casita. O puedo sacarle esa parte y cambiarle por otra, poner ona, y entonces me queda que es una casa grande, porque es una casona. O puedo ponerle ucha, esta partecita, y significa que es una casa fea, una casucha. Entonces, esta parte, la más importante, la que encierra el significado de edificio donde la gente vive, se llama base, es un morfema, se llama base, y esta otra partecita que se agrega y le cambia un poco el significado a la base, se llama afijo. Los afijos pueden ser de dos tipos. Depende de si se ponen antes de la palabra o de la base o después de la base. Si se pone antes de la base, se llama prefijo. Es una partecita, un morfema, una partícula pequeña de palabra que se agrega antes de una base y le cambia el significado. Por ejemplo, yo tenía la palabra iniciar, pero si yo quiero decir que iniciamos de nuevo, decimos reiniciar. Y si ustedes tienen que hacer de nuevo la tarea, tienen que rehacer. Esta partecita, el re que se le agrega, es un prefijo que va antes de la base y que le cambia el significado a la palabra. Lo mismo que si yo les digo que hay que pegar un sticker en la carpeta y uno de ustedes pega mal y tiene que sacarlo. ¿Qué hace? Despegar. O está peinado y ahora está despeinado. Este es otro prefijo que le cambia el significado a la base. Y otro más, hay muchos prefijos. Después en la tarea ustedes tienen un cuadro con los prefijos y los sufijos más conocidos del español. Les doy un último ejemplo. Nosotros tenemos que la base fabricar, y si le agregamos pre adelante de fabricar, significa que estamos fabricando antes de tiempo. Ahora, estos son los afijos que vienen antes de la base. ¿Qué pasa si vienen después, si se ponen después, como en el caso de florería, florista o casita, casona? En ese caso se llaman sufijos. Por ejemplo, para decir
que algo agrada mucho a la gente, decimos que es agradable. Esta partecita es el sufijo que indica el significado que se le va a cambiar a la base. No es una puerta común, es una puerta pequeña, es una puertita. Otro sufijo que le cambia el significado a puerta. Y por último, si yo estoy jugando al fútbol y me pegaron con la pelota, ligué un pelotazo, un portazo, un latigazo. Entonces, esta es otra partícula que se le agrega a la base y le cambia el significado. Bueno chicos, ahora vamos a ver la segunda parte, que es la clasificación de las palabras según su formación. Nosotros sabemos que las palabras están compuestas por morfemas, bases y afijos, que se llaman prefijos si van antes de la base o sufijos si van después de la base. Pero ahora, dependiendo de si la palabra está compuesta por prefijos y base, o por dos bases, o por todo, va a tener una clasificación distinta. Vamos entonces a ver cómo se clasifican las palabras según qué tipo de morfemas tienen. Vamos con las primeras. Las palabras simples. Son palabras que están compuestas por una base y un sufijo, pero ese sufijo solo puede indicar género y número, nada más. Por ejemplo, la palabra perros, la parte de per, que está en negro, es la base, que significa canino o doméstico, y estas partecitas son el sufijo. La S indica que es plural y la O indica que es masculino. Esta es una palabra simple. Si yo dijera perritos, ahí ya no sería una palabra simple, porque ito está indicando que es un perro chiquito. Así que eso ya va a otra clasificación, porque ahí no es solamente género y número. En las palabras derivadas, ahí sí tenemos bases y prefijos o bases y sufijos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de despegar, un prefijo que va antes de la base y le cambia el significado. Y en el ejemplo de base más sufijos tenemos ahí sí perrito, porque esta parte indica que es cuál es el tamaño del perro. No indica género y número solamente, nos indica algo más. Por eso no puede ser simple. Las palabras compuestas están formadas por dos bases, es decir, prácticamente dos palabras juntas. Por ejemplo, lavarropas, que viene de lavar y que viene de ropas. O sacacorchos o abrelatas, por ejemplo. Y por último, las parasintéticas tienen todo. Tienen un prefijo, una base y un sufijo. ¿En qué se diferencian de las derivadas? Que las derivadas tienen o un prefijo y una base o una base y un sufijo. Las parasintéticas tienen los tres juntos. Ejemplo, descongelamiento. Miento significa acción y efecto de. Acción y efecto de dejar de estar congelado. Descongelamiento. Por último, tenemos que ver cómo van a ser los ejercicios. Nosotros ya vimos que las palabras están formadas por morfemas, que pueden ser o bases o prefijos o sufijos, y vimos que según cuál de esos tenga, combinado de qué manera, es una clasificación o la otra. Pero ahora vamos a pasar a cómo esto entra en la tarea y en los futuros prácticos. Ustedes van a tener una serie de palabras y van a tener que decir si son simples, compuestas, derivadas o parasintéticas y demás
Además, van a tener que aprender a separar entre la base y los afijos. Pero vamos con estos ejemplos, porque si ustedes ven en la tarea, hay un cuadro, 2 cuadros llenos de los prefijos y los sufijos más comunes del español. Pero ¿qué pasa? Hay muchas palabras en nuestro idioma que de casualidad comienzan con las mismas letras que los prefijos, por ejemplo, y no son palabras derivadas. Vamos a tratar de comprender cómo darnos cuenta de si una palabra tiene prefijo o solo por casualidad tiene justo esas mismas letras al principio de su palabra. Vamos con reiniciar. ¿Qué tengo que hacer? Tratar de separar base y prefijo. ¿Cómo? Me voy al cuadro, miro cómo está en orden alfabético, miro si hay algún prefijo que comience de esta manera y me doy cuenta de que sí, que hay un prefijo que comienza con re, que es re, y me queda, si yo corto, porque sería prefijo y base, me quedarían estas dos partes. ¿Qué es lo que tengo que hacer para darme cuenta de que realmente es una palabra derivada y que le pegué? Tengo que preguntarme, a ver, iniciar es mi base. Si yo le pongo el re adelante, ¿significa volver a iniciar? Porque tienen ustedes en el cuadro cuál es el significado de los prefijos. Y el significado de re dice que es volver a hacer algo. Reiniciar, ¿significa volver a iniciar? Sí, entonces esta es correcta. Pega todo. Y la base me queda una palabra conocida. Pero vamos con remar. Remar también comienza con re. ¿Qué pasa si yo a remar lo corto acá pensando que es un prefijo? Remar, ¿significa hacer 2 veces mar o hacer mar de nuevo? No, nada que ver. Por lo tanto, esta es una palabra engañosa. Es una palabra simple, que de casualidad comienza con las mismas 2 letras que un prefijo. Pero no es prefijo porque cuando yo le corto, el significado que debería darle, como en reiniciar, que es volver a iniciar algo, no me da, porque remar no significa volver a hacer mar. Vamos con estos 2 ejemplos. Despegar. Hay un prefijo en el cuadro que es des, que significa acción contraria. Despegar significa, esta sería la base, ¿significa la acción contraria a pegar algo? Sí, despegar significa lo contrario a pegar. Perfecto, encontramos que esta palabra sí es derivada. Pero acá tenemos despertar. Y también comienza con D y uno puede confundirse y creer que acá se corta la palabra. Pero despertar significa lo contrario a apertar. ¿Y qué sería apertar? Esto no existe en el español, esta palabra. Pegar existe, iniciar existe, apertar no existe. Por lo tanto, esta es otra engañosa. Es una palabra simple que por esas casualidades del destino justo comienza con las 3 primeras letras iguales que un prefijo. Pero no es, porque al cortarla me queda una base con una palabra que no existe en el idioma. Y vamos con lo último. Prefabricar y preparar. A ver, ¿cuál creen ustedes que es? Si yo a prefabricar, que ya les di como ejemplo, lo corto acá antes de la F me salió un poco chueco, significa fabricar de antemano, algo que está antes de la fabricación. Esto es un prefijo y esto es una base. ¿Significa prefabricar? ¿Significa fabricado antes? Sí. Y preparar. A ver, yo confundido, corto para ver si es... Parar es una palabra que existe. Sí, existe. Si yo me pongo a pensar en el significado, así como prefabricar significa fabricar antes. Preparar significa que me estoy parando antes. No, nada que ver, es lo mismo que remar, que no es hacer mar 2 veces. Preparar no es pararse antes.
Es una palabra simple que también por esa casualidad del destino justo comienza con las primeras 3 letras iguales a un prefijo, pero no lo son. Entonces, presten mucha atención porque no todas las palabras que comienzan con lo que parece un prefijo son en realidad palabras derivadas. Tienen que cortar en lo que sería la base, en lo que sería el prefijo y fijarse si pega el significado que debería tener esa palabra.